El doctor Alberto Rivas era un hombre meticuloso, conocido en la ciudad por su destreza como cirujano. Su vida giraba en torno a la medicina, al pulso constante de las operaciones y a las vidas que dependían de sus manos expertas. La tecnología, sin embargo, era un territorio desconocido para él. Si bien la medicina ocupaba su mente, la informática era un mundo ajeno. No fue hasta que sus hijos, Valeria y Tomás, decidieron ayudarle a aprender sobre computadoras y redes sociales que la tecnología comenzó a tomar un papel en su vida. Valeria, la mayor, se mostró paciente, enseñándole a navegar por las complejas redes que parecían dominar el mundo. Poco a poco, el doctor Rivas se fue familiarizando con Internet, sin saber que esa conexión con el mundo digital sería el primer paso hacia su perdición. Fue una notificación lo que cambió todo. Una invitación a una fiesta exclusiva dirigida a médicos. Prometía contactos, oportunidades de negocio y nuevos pacientes. Algo que, para alguien como él, parecía una oportunidad de oro. Sin pensarlo mucho, aceptó la invitación. El link lo condujo a un lugar aislado, fuera de la vista de la ciudad. La mansión a la que llegó estaba ubicada en los límites de la urbe, casi oculta por la espesa vegetación. Era una construcción imponente, de fachadas oscuras, iluminada por luces débiles que parecían no querer ser vistas. El ambiente era misterioso, y cuando se adentró, notó que algo no encajaba. A pesar de que la fiesta estaba llena de médicos y profesionales de la salud, las conversaciones eran tensas, los rostros en su mayoría ocultos tras máscaras de cortesía. Una sensación extraña lo invadió, pero la oportunidad de nuevos pacientes lo mantuvo allí. Mientras caminaba por el salón, observó la lujosa decoración y escuchaba la música suave que parecía querer relajar los ánimos. Sin embargo, el aire estaba pesado, como si algo fuera de lugar estuviera por suceder. La gente se movía en círculos, sus miradas furtivas se cruzaban, y el doctor Rivas no podía evitar sentir que había algo más detrás de esta fiesta que simplemente un encuentro social. De repente, la música se detuvo. El silencio invadió la mansión, y todos los asistentes se agruparon en torno a una figura que se alzaba en el centro del salón. Era un hombre con una máscara metálica, su presencia imponente, cuya voz grave resonó a través del salón, alterando la atmósfera. Bienvenidos a la ceremonia. Esta noche no estamos aquí solo para celebrar, estamos aquí para iniciar un viaje más allá de lo que el conocimiento humano puede comprender. Dijo. Fue en ese momento que el doctor Rivas sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tipo de evento era este? ¿Cómo había llegado allí? A pesar de la creciente incomodidad, algo en su interior le impedía irse. Una fuerza invisible lo mantenía atado a ese lugar. Las luces se apagaron y una puerta secreta en el fondo de la mansión se abrió lentamente. Los invitados se movieron con una calma casi ceremonial, dirigiéndose hacia ese pasillo oscuro sin decir palabra. El doctor Rivas, sin poder resistir la curiosidad, lo siguió. Lo que encontró al otro lado le heló la sangre. En el centro de una sala oscura, marcada por símbolos extraños, se encontraba un altar. En él, un bebé fue colocado con una suavidad que contrastaba con el terror que se respiraba en el aire. Los murmullos de los asistentes se elevaron en una especie de canto ancestral, una lengua incomprensible, mientras el líder de la ceremonia, vestido con una túnica negra, levantaba una daga ritual sobre el pequeño. El doctor Rivas se quedó paralizado. Sus ojos no podían apartarse de la escena macabra ante él. La ceremonia continuó con una calma inquietante. El bebé fue sacrificado en un acto que desafió toda lógica humana, y los asistentes, sin mostrar ningún atisbo de horror, comenzaron a aplaudir, como si lo que acababan de presenciar fuera una parte común de sus vidas. El doctor Rivas, incapaz de moverse, estaba atrapado en un torbellino de emociones. Su mente le gritaba que debía irse, que todo esto era demasiado, pero sus piernas no respondían. Fue entonces cuando uno de los miembros de la secta se le acercó, con una mirada fría y calculadora. «Te hemos estado esperando, doctor», dijo en voz baja, casi como un susurro. El doctor Rivas no pudo evitar sentir que ese hombre sabía más de él de lo que debería. Su tono, grave y directo, no dejó espacio para dudas. «Tu hospital puede ser el más reconocido, con pacientes de todo el mundo. Solo necesitas hacer un trato, una vida por otra, tu alma o la de alguien cercano a ti». El doctor Rivas parpadeó, incrédulo. ¿Qué estás diciendo?
Solo debes elegir, tu hospital o uno de tus seres queridos. Elige. La oferta era directa, escalofriante, y aunque el doctor Rivas intentó racionalizar la situación, una parte de él sabía que la oscuridad que lo rodeaba no era algo con lo que pudiera tratar. Pero su deseo de éxito profesional, su ambición, lo cegó. En un instante de debilidad, aceptó. Con una voz quebrada susurró la palabra que lo condenaría: acepto. Los ojos del hombre enmascarado brillaron con una intensidad que no se podía ignorar. Entonces, será hecho. El trato está sellado. En ese preciso momento, el doctor Rivas sintió un peso sobre sus hombros, una sombra oscura que se apoderaba de su alma. No sabía que, al tomar esa decisión, había comprometido la vida de su hija, Marlene. Y lo que sucedería después cambiaría todo. El doctor Rivas regresó a casa esa noche con una sensación extraña que lo acompañaba, como si algo hubiese cambiado en su interior. Había tomado una decisión que no comprendía completamente y ahora, la oscuridad parecía seguirlo. Su hija Marlene, una niña de apenas 9 años, jugaba en el jardín cuando él llegó, ajena a la tormenta que se desataba sobre su familia. Los días siguientes fueron extraños. El hospital comenzó a recibir más pacientes de lo que jamás había imaginado. Los nuevos ingresos no solo provenían de la ciudad, sino de lugares remotos, algunos de ellos con condiciones que desafiaban toda lógica médica. Sin embargo, a medida que los pacientes llegaban, la salud de Marlene comenzó a deteriorarse. Parecía estar cada vez más agotada, y su comportamiento se volvía cada vez más errático. Sueños perturbadores llenaban sus noches, sueños de sombras que la acechaban, de voces que susurraban su nombre en la oscuridad. Al principio, el doctor Rivas pensó que la situación era solo estrés o una enfermedad pasajera, pero los síntomas fueron empeorando. Fiebre alta, palidez y un miedo palpable en sus ojos. La niña dejaba de comer y cada noche despertaba gritando aterrada, llamando a su padre para que la consolara. Él no podía comprender lo que sucedía. ¿Qué había hecho mal? La respuesta no era clara, pero una intuición oscura le decía que algo mucho más siniestro estaba en marcha. Una noche, después de que Marlene se despertara nuevamente en estado de pánico, el doctor Rivas no pudo más. En su desesperación decidió pedir ayuda a un sacerdote, alguien a quien conocía desde hace años, el padre Juan Manuel, un hombre de fe sólida. Llegó a su casa al día siguiente. Cuando el doctor Rivas le explicó la situación, el sacerdote no tardó en percatarse de que había algo mucho más grave en juego. «Tu hija está poseída, doctor», dijo el padre Juan Manuel con una calma inquietante. «Y tú has hecho un trato que va más allá de tu comprensión. La oscuridad que rodea a Marlene no proviene de este mundo. Has sellado un pacto con fuerzas que no tienen misericordia». El doctor Rivas escuchó las palabras del sacerdote, pero la incredulidad lo invadió. ¿Cómo era posible? ¿Qué podía hacer para salvar a su hija? El sacerdote le explicó que el alma de Marlene había sido tomada como parte de ese trato oscuro. La única forma de liberarla sería a través de un ritual antiguo, uno que requeriría la participación de todos los miembros de la familia. Esa misma noche, el padre Juan Manuel comenzó a realizar el ritual. La atmósfera en la casa se volvió densa, como si una sombra oscura se estuviera extendiendo por todos los rincones. Los cánticos del sacerdote resonaban en las paredes, mientras Marlene, en un estado de trance, se retorcía en la cama. La niña, ya debilitada por las pesadillas y la entidad que la atormentaba, lloraba en voz baja, llamando a su padre, pero él no sabía cómo responderle. Durante el ritual, el aire se volvió gélido. Las sombras parecían moverse a su alrededor y una sensación de desesperación llenó la casa. El sacerdote, con las manos alzadas, recitaba oraciones antiguas mientras la familia, rodeada de velas encendidas, luchaba contra una fuerza invisible. Era una batalla por el alma de Marlene, pero también por la supervivencia del propio doctor Rivas. Finalmente, después de lo que parecieron horas, una luz intensa envolvió la habitación. La figura sombría que había poseído a Marlene desapareció, y la niña, extenuada, cayó en un sueño profundo. El doctor Rivas, agotado y tembloroso, miró al sacerdote. La batalla, aunque ganada, había dejado cicatrices en todos ellos. Pero el horror no había terminado. El sacerdote, al ver la expresión de alivio en el rostro del doctor Rivas, advirtió una última verdad.
El precio que pagaste no solo afectó a tu hija, la oscuridad sigue acechando, y tú has invocado fuerzas que no se olvidan. Tendrás que huir, doctor. Si no lo haces, las consecuencias serán mucho peores. El doctor Rivas, aún en shock, no pudo creer lo que escuchaba. Huir. De todo lo que había construido, de su vida como cirujano, de su hogar. Pero el sacerdote fue claro. La entidad no descansará hasta que te haya reclamado por completo. La familia Rivas no tuvo otra opción. De manera inmediata, empacaron lo esencial y abandonaron la casa, dejando atrás la vida que conocían. Sin rumbo fijo, se adentraron en la oscuridad, huyendo de las fuerzas que habían desatado con su ambición. El doctor Rivas miraba a su hija dormida, y por un momento, pensó que podría haber hecho todo de otra manera. Pero ya era demasiado tarde. En las semanas que siguieron, el doctor Rivas y su familia vivieron como sombras, desplazándose de un lugar a otro, siempre huyendo. El hospital que alguna vez había sido su orgullo, se convirtió en un recuerdo lejano, y las ofertas de nuevos pacientes, una maldición que ya no deseaba. La oscuridad los perseguiría para siempre. Y así, la familia Rivas desapareció del radar, como si nunca hubieran existido, dejando atrás una historia de horror, sacrificio y arrepentimiento. Rupert Rodríguez era un joven común de una ciudad tranquila, donde nada parecía capaz de alterar la monotonía del día a día. Como muchos otros de su edad, Rupert tenía una sed insaciable de curiosidad, y su mente lo llevaba a explorar los rincones más oscuros del ciberespacio. Le intrigaban las historias sobre la Deep Web, ese lugar en la red donde se decía que sucedían cosas incomprensibles, cosas que nadie debía ver. Las leyendas sobre la oscuridad digital, las conspiraciones y los secretos que guardaba la red profunda eran su obsesión. Una noche, después de días navegando por foros y salas de chat misteriosas, Rupert convenció a su mejor amigo, Alan, de adentrarse en ese mundo prohibido. Alan, un poco más escéptico que Rupert pero igualmente curioso, aceptó el reto. Lo que comenzó como una simple exploración en busca de algo inquietante, algo de lo que pudieran hablar al día siguiente, pronto se convertiría en una pesadilla que marcaría sus vidas para siempre. Se sentaron frente al ordenador de Rupert, las luces de la habitación apagadas, solo la pantalla iluminando sus rostros. Entre risas nerviosas y comentarios sobre lo que encontrarían, comenzaron a navegar hacia un sitio que los había intrigado. Una página de la Deep Web con un diseño antiguo, rudimentario, nada especial, pensaron al principio. Sin embargo, lo que apareció en la pantalla fue algo que ninguno de los dos esperaba. Una imagen central destacaba en la página. Una serie de fotos de Will Smith, pero no era el actor que todos conocían. Las imágenes estaban distorsionadas, las facciones de su rostro modificadas de una manera inquietante, como si las fotos fueran de alguien más. Alguien que intentaba imitarlo. «Esto no es normal», dijo Rupert, con la voz llena de duda. A pesar de la inquietud en sus palabras, algo dentro de él los empujaba a seguir adelante, como si la página tuviera algo más que ofrecer. Alan, por su parte, también se sintió atraído por la extraña página. «Es raro, muy raro», murmuró mientras se acercaba a la pantalla. Pero entonces, algo ocurrió, algo que ninguno de los dos había anticipado. Las cámaras de sus computadoras, esas pequeñas y discretas cámaras que todos tienen en sus dispositivos, se encendieron solas, sin ningún tipo de aviso ni acción de su parte. ¿Qué está pasando?», dijo Alan con un temblor en la voz. El pánico comenzó a invadirlo, pero Rupert trató de restarle importancia al asunto. Intentó cerrar las aplicaciones, presionando rápidamente el teclado, pero las cámaras no se apagaban. Era como si algo las controlara ahora. Entonces, de repente, una notificación apareció en la pantalla de Rupert, casi como si alguien estuviera esperando ese momento. La notificación decía: «Te estamos observando». El frío recorrió la espina dorsal de ambos. Alan dio un paso atrás, mirando a Rupert con miedo en los ojos. Esto no es un juego, Rupert», susurró, su tono de voz bajo y ansioso. Rupert no contestó. Estaba demasiado ocupado mirando el teléfono que acababa de vibrar en su bolsillo. Con manos temblorosas, sacó el móvil y vio un mensaje que lo heló por completo. En la pantalla solo aparecía una frase escrita en letras mayúsculas, algo tan directo que no necesitaba más explicación. «No estás a salvo». El aire en la habitación se volvió denso.
El sentimiento de que algo siniestro había comenzado a rondarlos se hizo tan palpable como las luces que titilaban en la pantalla. Era como si alguien que no podían ver, estuviera al acecho, esperándolos. Rupert, en un impulso, se levantó de la silla y se acercó a la ventana, buscando cualquier indicio que explicara la creciente sensación de terror. A través del vidrio empañado de la ventana, miró hacia afuera, hacia la oscuridad de la calle desierta. Pero lo que vio lo dejó paralizado. Figuras oscuras, sombras que se movían en la penumbra. No podía ver sus rostros, pero había algo extraño en su postura, algo en su forma que no encajaba. Y luego, pudo distinguir algo que lo aterrorizó aún más. Máscaras que parecían ser de Will Smith. Era como si esas personas estuvieran esperando algo, o peor aún, esperando a alguien. «Rupert, ¿quiénes son? ¿Qué están haciendo ahí?», murmuró Alan, que ahora también se había acercado a la ventana. El miedo estaba claramente reflejado en su rostro. En ese momento, una nueva notificación apareció en las pantallas de ambos. Era la misma que había aparecido antes, pero esta vez las palabras eran diferentes. El mensaje ahora decía: «Ya estamos cerca». Rupert y Alan intercambiaron una mirada aterrada. ¿Qué había pasado? ¿Por qué esa página, ese sitio oscuro, los había elegido? La sensación de que alguien, algo, los observaba en todo momento, de que algo estaba cerca, se volvía insoportable. En el silencio de la noche, los pasos que antes se escuchaban a lo lejos ahora parecían más cercanos. ¿Era posible que alguien estuviera afuera, esperando a que abrieran la puerta? O tal vez algo aún más siniestro estaba en movimiento, acechando en las sombras, observando desde más cerca de lo que podían imaginar. Lo único que sabían con certeza era que, a partir de esa noche, sus vidas ya no serían las mismas. La Deep Web no era solo un lugar de curiosidad. Era un portal hacia algo mucho más oscuro y peligroso. La noche había caído sobre la ciudad, pero Rupert y Alan no podían dejar de mirar las sombras que se movían fuera de la ventana. Algo no estaba bien. El sonido de los pasos se había detenido, pero el miedo que se apoderaba de ellos no desaparecía. A medida que los minutos pasaban, la sensación de ser observado se intensificaba. Rupert intentó calmarse, pero no podía negar lo que estaba ocurriendo. Habían despertado algo que los estaba siguiendo. «¿Qué hacemos?», murmuró Alan, con la voz temblorosa. Su mirada se había fijado en la pantalla de la computadora, que seguía mostrando las distorsionadas imágenes de Will Smith. La página no había desaparecido, y las cámaras seguían encendidas, como si alguien estuviera vigilando cada movimiento que hacían. Rupert intentó cerrar el navegador, pero la pantalla se congeló, como si algo estuviera impidiendo que se desconectaran. «No entiendo. ¿Por qué está pasando esto?», dijo Rupert, frustrado y asustado. Estaba a punto de levantarse para desconectar la computadora, pero en ese momento escucharon algo más. Un sonido bajo y grave, como si algo estuviera arañando la puerta. «Alguien está fuera», exclamó Alan, su rostro pálido. En su cabeza, la idea de que alguien o algo estuviera esperando en la puerta era más aterradora que cualquier cosa que pudieran haber imaginado. Rupert, en un arranque de desesperación, corrió hacia la puerta principal. Pero antes de que pudiera abrirla, un fuerte golpe resonó en el vidrio de la ventana. Con un grito, Alan retrocedió, y Rupert se quedó paralizado, mirando el reflejo distorsionado de las sombras afuera. «No los abras, no sabemos quiénes son», gritó Alan, pero Rupert no podía moverse. Algo en su interior le decía que ya habían cruzado el umbral. Lo peor aún estaba por llegar. La puerta comenzó a crujir. Unos pasos suaves, pero firmes, se acercaban desde el pasillo. En ese momento, Rupert recordó las palabras que habían recibido a través de la notificación en la computadora. «Ya estamos cerca». El miedo los había consumido, ya no podían escapar. Y entonces, una nueva notificación apareció en la pantalla del ordenador. Esta vez, las palabras fueron más claras, más directas. «Abran la puerta». Rupert, temblando de miedo, no sabía qué hacer. Miró a Alan, quien ahora estaba agachado detrás del sofá, cubriéndose de alguna forma. «No sé qué hacer». «¿Qué hacemos?», preguntó, su voz casi inaudible, y entonces, sin previo aviso, las luces se apagaron. El aire se volvió más denso. Las sombras parecían cobrar vida en la oscuridad de la habitación. Algo estaba en la casa con ellos. Y Rupert, al igual que Alan, lo sabía.
La sensación de ser acechados era insoportable, como si alguien estuviera justo detrás de ellos observando en silencio, esperando su próximo movimiento. De repente, la puerta de la habitación se abrió lentamente. Unas figuras vestidas con máscaras de Will Smith entraron, moviéndose en la oscuridad con precisión aterradora. Los dos chicos se quedaron inmóviles, aterrados. No podía ser real. No podían creer lo que sus ojos veían. Uno de los seguidores de la secta, con una máscara incompleta, se adelantó y con una voz profunda y grave dijo: «Nosotros elegimos a quienes no pueden escapar». Un escalofrío recorrió la espalda de Rupert. En ese momento, entendió que la Deep Web no era solo un lugar virtual. Era una puerta hacia algo mucho más oscuro, algo que los había encontrado. Los pasos de los seguidores se acercaron. Alan miró a Rupert con desesperación. «Tenemos que salir de aquí, rápido». Pero no había tiempo. La habitación se llenaba de sombras y la presión sobre sus cuerpos aumentaba. Sin pensarlo, Rupert y Alan intentaron escapar. Corrían, tropezando, mientras las figuras de las máscaras los rodeaban, riendo en un tono bajo y siniestro. Sin embargo, mientras corrían hacia la puerta principal, una de las sombras se adelantó y bloqueó su camino. Alan, aterrado, intentó luchar, pero algo lo detuvo. Era como si una mano invisible lo hubiera apresado. Con un grito, Alan cayó al suelo. Rupert, mirando horrorizado, no podía hacer nada. La presencia oscura lo estaba envolviendo, y cuando se dio cuenta, Alan había desaparecido, tragado por las sombras. «¡No, Alan!», gritó Rupert, pero ya era demasiado tarde. Solo estaba él, corriendo hacia la puerta, mientras los pasos de los seguidores de la secta lo seguían, siempre más cerca. Finalmente, Rupert logró escapar, saltando por una ventana trasera y huyendo hacia la oscuridad de la noche. Su corazón latía con fuerza, y el aire frío de la madrugada golpeaba su rostro. Sabía que no estaba a salvo. Sabía que la secta lo estaba siguiendo, siempre más cerca. A pesar de su huida, la pesadilla no había terminado. La amenaza de la secta seguía acechando desde las sombras, observando cada uno de sus movimientos. Rupert, en su huida desesperada, nunca volvió a encontrar a Alan. Nadie volvió a saber de él. Las investigaciones policiales nunca pudieron esclarecer qué ocurrió en aquella casa, ni quiénes eran las extrañas figuras con las máscaras de Will Smith. La Deep Web, ese oscuro rincón de la red, había cobrado un precio más alto del que Rupert había imaginado. Y aunque él logró escapar, sabía que nunca podría escapar del recuerdo de lo que había visto la secta. Con sus ojos invisibles, lo acechaba a cada paso. La Deep Web no era solo un sitio de exploración, era un portal hacia algo mucho más siniestro, algo que no perdona. En un vecindario común, en una ciudad tranquila, vivía Sandra, una adolescente que parecía tener todo lo que cualquier joven de su edad podría desear. Era inteligente, curiosa, pero sobre todo, sensible a las nuevas tendencias del mundo digital. Pasaba horas navegando por internet como muchos en su generación, pero lo que empezó como una simple curiosidad por descubrir algo nuevo, pronto la llevó por un camino peligroso. La web, ese vasto océano de información, esconde rincones oscuros, sitios que no están pensados para la vista común. Sandra al principio ni siquiera sabía que existían, pero todo cambió una noche, cuando algo atrapó su atención. Fue en uno de esos foros oscuros de la Dark Web, donde los usuarios hablaban en códigos y las palabras parecían tener más peso que las imágenes. Lo que Sandra encontró allí no era un simple video de terror o una historia macabra. Lo que encontró fue un ritual, un acto que prometía poder, control y conocimiento más allá de lo que cualquier ser humano pudiera imaginar. Era un misterio envuelto en lo prohibido, algo que despertaba una mezcla de miedo y fascinación. Aquello no parecía ser solo una historia más, era algo real, algo que requería ser experimentado. Algo que, según decían, podía abrir puertas a un conocimiento oculto y oscuro. Los foros estaban llenos de personas como Sandra, otras curiosas, algunas con dudas, pero todas con la misma sensación de que había algo que no podían comprender completamente. «Hazlo y entenderás», decían. Sandra no pudo resistir la tentación. La promesa de poder y conocimiento la atraía con una fuerza que no podía controlar. Cada día, su obsesión crecía.
Sandra pasaba cada vez más horas navegando por esos foros, leyendo relatos, consejos y hasta testimonios de quienes ya habían participado en el ritual. La idea de lo que podría conseguir la fascinaba, algo más allá de la realidad, un secreto que no debía ser conocido por cualquiera. En la oscuridad de la web, las voces de aquellos que ya habían cruzado esa línea parecían llamarla, instándola a seguir, a no dudar. La presión aumentaba y Sandra ya no veía este ritual como algo lejano. Para ella, había dejado de ser solo una historia. Se había convertido en una necesidad, algo que tenía que hacer. La joven no podía comprender lo que estaba sucediendo. La red parecía haberla atrapado en sus hilos invisibles. En su casa, las cosas no eran tan claras. Sandra vivía con su madre y su hermana Carla, con quien compartía muchas de sus actividades diarias, aunque ya desde hacía semanas Sandra se mostraba cada vez más distante. Las largas horas frente al ordenador se volvían su único refugio, el único lugar donde parecía encontrar lo que buscaba. Y aunque intentaba ocultarlo, Carla, su hermana menor, comenzaba a notarlo. Carla siempre había sido la hermana más tranquila, la que se preocupaba por todo, la que buscaba la armonía. Le preocupaba ver a su hermana absorbida por algo tan extraño, pero no sabía cómo hablar de ello. Cada vez que intentaba preguntar, Sandra respondía con evasivas o simplemente la ignoraba. Sumida en un trance digital que solo ella comprendía una noche, Sandra llegó tarde, con los ojos desorbitados, como si hubiera visto algo que no debía. Carla la observó desde la esquina de la sala, pero no dijo nada. Algo en la atmósfera de la casa había cambiado. El ambiente estaba cargado de una tensión invisible, y Carla no sabía si era solo su imaginación o si realmente algo estaba sucediendo con su hermana. Esa noche, las luces de la casa brillaban con una intensidad inusual. Sandra subió las escaleras sin decir una palabra, como si estuviera en trance. Carla se quedó en la planta baja, inquieta, sintiendo una sensación extraña, como si algo la estuviera observando. No sabía qué hacer, no podía explicarse la sensación de pavor que la invadía. Solo escuchaba el crujir de los muebles y, de repente, el silencio. Unos minutos después, Sandra apareció en el salón con un extraño aire de determinación. Su rostro estaba vacío, como si algo le hubiera robado su humanidad. Carla se giró, sorprendida, cuando vio que Sandra llevaba una cuerda en las manos. No entendía lo que pasaba, pero el miedo se instaló en su pecho. Sin mediar palabra, Sandra fue hacia ella, la empujó contra la silla y, en un movimiento casi mecánico, comenzó a atarla a Carla, paralizada por el miedo. Intentó resistirse, pero la fuerza de su hermana la sorprendió. No era la Sandra que conocía, la Sandra que solía sonreír y bromear número. Esta Sandra parecía una extraña, una sombra de sí misma que la miraba fijamente, sin emoción alguna. «¿Qué estás haciendo?», logró decir Carla, su voz temblorosa, rota por la incredulidad, pero Sandra no respondió. No había necesidad de palabras. El ritual, tal como lo había leído en la web, debía llevarse a cabo sin dudar. Ya no importaba el dolor ni las lágrimas de Carla. Sandra estaba en otro lugar, en otro estado, guiada por algo que no comprendía, pero que no podía detener. Carla trató de gritar, de escapar, pero era inútil. El ritual debía completarse. Sandra lo sabía, y la oscuridad que la envolvía la mantenía firme en su propósito. Cuando todo terminó, un silencio absoluto se apoderó de la casa. Carla, atrapada en esa silla, apenas podía comprender lo que acababa de suceder. Los ecos de lo vivido retumbaban en su mente, sin poder hacer nada para evitarlo. Lo único que quedaba era el vacío, el terror y la culpa. La mañana siguiente llegó, pero no trajo consigo ninguna sensación de alivio. La casa de los Martínez estaba envuelta en una calma tensa, casi irreal, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Cuando la madre de Sandra bajó al salón, lo primero que notó fue el caos. Los muebles estaban desordenados, pero lo peor era lo que encontró en el centro de la habitación. Carla, aún atada a la silla, miraba al vacío, completamente en shock. Sandra ya no estaba allí. Una vez más, la madre de las dos hermanas intentó entender lo que había sucedido, pero las palabras no alcanzaban. La policía fue alertada y llegaron rápidamente, pero nada pudo prepararlos para la escena que encontrarían. La casa estaba en completo desorden.
Pero lo que realmente los dejó sin aliento fue el estado de Carla. Su mirada era la de alguien que había visto el infierno y regresado sin poder encontrar la salida. Nadie podía imaginar lo que había ocurrido en esas horas oscuras. Las preguntas comenzaron a fluir. ¿Qué había hecho Sandra? ¿Por qué? Los días posteriores fueron una espiral de confusión y desolación. Carla estaba completamente rota, incapaz de hablar sobre lo ocurrido. Su madre, devastada, no lograba comprender la magnitud de lo que había sucedido. Nadie podía entenderlo. Nadie sabía que la causa de todo esto había nacido en un simple clic en una pantalla. Mientras tanto, Sandra desapareció. Nadie sabía dónde estaba, y las autoridades, aunque no dejaron de buscarla, no lograban dar con su paradero. En su lugar dejaron atrás una familia fracturada, con un dolor irreparable, y una historia que aún se deshilachaba con cada día que pasaba. La búsqueda de Sandra continuó durante semanas, pero las pistas fueron desapareciendo como un eco lejano. Su nombre ya no era solo una noticia local, sino que se convirtió en un misterio más grande, uno que sus padres y la comunidad no podían resolver. Sin embargo, en los foros de la Dark Web, donde todo comenzó, los murmullos sobre el ritual no cesaban. Aunque Sandra ya no estaba, su historia seguía siendo contada por aquellos que seguían buscando algo más allá de los límites humanos. Mientras la policía continuaba su investigación, la familia Martínez quedó atrapada en la vorágine del dolor. Carla vivió su día a día sumida en una profunda culpa. Se culpaba por no haber sido capaz de detener a su hermana, por no haber visto las señales, por no haber entendido lo que la estaba consumiendo. En su mente, los recuerdos de esa noche se repetían sin cesar, atrapándola en una espiral de desesperación. ¿Era su culpa? ¿Había algo que podría haber hecho para salvar a Sandra? Mientras tanto, las autoridades no sabían cómo enfocar el caso. No entendían del todo el alcance de lo que había sucedido. Lo que parecía un simple crimen, un acto de locura aislado, estaba relacionado con algo mucho más profundo, algo que las autoridades no podían comprender. Los foros donde Sandra había encontrado su ritual seguían activos, pero las pistas eran fragmentadas. Aquella red oscura era demasiado compleja para desentrañarla rápidamente. En los días que siguieron, la familia se sumió en el silencio. La madre de Sandra buscó respuestas en lugares impensables, preguntándose si había algo que había podido hacer para evitar que su hija cayera tan profundamente en esa oscuridad digital. La culpa la devoraba. Lo que Sandra no sabía, lo que jamás imaginó, es que su búsqueda por el conocimiento la había llevado a un lugar del que no se puede regresar. La red oscura, ese vasto abismo digital, no es solo un refugio para los secretos prohibidos. Es también un lugar que consume a quienes se atreven a explorar sus profundidades sin saber que lo que allí habita es mucho más peligroso de lo que la mente humana puede concebir. Sandra fue consumida por esa oscuridad, llevándola a un punto de no retorno. Y en su caso, el precio fue más alto que lo que cualquier persona pudiera haber previsto. Lo que comenzó como una simple curiosidad por lo oculto, terminó convirtiéndose en una tragedia irreparable. La inocencia de una joven se vio arrastrada por la red, y la vida de una familia entera quedó destruida, marcada por un acto de violencia que nunca podrían entender por completo. Y mientras tanto, en los rincones más oscuros de la Dark Web, el ritual que Sandra había realizado seguía siendo discutido, seguido y replicado por quienes ahora también querían experimentar lo mismo. Una promesa de poder más allá de lo humano. Y aunque Sandra ya no estaba presente, su historia seguía viva en esos foros, donde las sombras no conocen el final. La familia Martínez nunca logró recuperarse de la tragedia. La madre, sumida en la culpabilidad, se retiró del mundo, incapaz de encontrar consuelo. Carla, atrapada en una espiral de arrepentimiento, nunca pudo perdonarse por lo que vio y por lo que no pudo evitar. Las cicatrices en su alma nunca se curaron, y aunque el caso fue cerrado oficialmente, el eco de la historia de Sandra resonó en los rincones más oscuros de Internet, dejando atrás una advertencia para quienes se atreven a explorar lo prohibido. La historia de Sandra no es solo una tragedia, es un recordatorio sombrío de lo que puede ocurrir cuando la curiosidad se cruza con la oscuridad, y lo digital deja de ser solo un espacio virtual para convertirse en una realidad que consume lo humano. La puerta, como en muchos casos, había quedado abierta, esperando a que alguien más entrara. Pero no todos los que lo hacen logran salir.
Era una noche común y tranquila en Northfield, una ciudad olvidada por el paso del tiempo. Los adolescentes se agrupaban en casas viejas, buscando algo que los sacara de la rutina, algo que los hiciera sentir vivos. Fue en esa atmósfera de inquietud que un grupo de jóvenes se vio arrastrado a algo mucho más oscuro de lo que habían imaginado. Laura, la más audaz del grupo, había encontrado algo extraño en una tienda de antigüedades. Una vieja cinta VHS, casi desintegrada por el paso de los años, con una etiqueta descolorida que apenas podía leerse. El despertar del hombre masticable. Un título que sonaba a una película de terror de bajo presupuesto, pero algo en su interior le decía que era diferente. Algo en esa cinta la llamaba, al principio. Marcos, su amigo escéptico, se mostró reacio. «Es solo una vieja grabación, no hay nada especial ahí», dijo, pero Laura lo ignoró. Sabía que había algo más, algo oculto que nadie se atrevía a descubrir. A fin de cuentas, la curiosidad siempre había sido más fuerte que cualquier duda. La noche llegó, y el grupo se reunió en la casa de Laura. El aire frío se colaba por las rendijas, y las luces parpadeaban intermitentemente como si la casa misma estuviera a punto de sucumbir a una presencia extraña. Con nerviosismo y expectación, colocaron la cinta en el reproductor. La pantalla del televisor se llenó de estática antes de que la imagen comenzara a formarse, unos destellos, algunas sombras distorsionadas, y luego, la aparición de una figura que parecía desafiar toda lógica. El hombre masticable, se dijo en la cinta, era una criatura que emergía de las profundidades del infierno. Su forma era inhumana. Un ser cuyo cuerpo parecía compuesto de sombras y carne retorcida. Sus ojos, oscuros como abismos, reflejaban una maldad indescriptible, y su presencia era tan aterradora que parecía consumir el aire mismo, pero lo peor estaba por llegar. En la grabación, un grupo de voces susurraba una melodía macabra, una canción que parecía venir de otro mundo. «Si deseas verlo, si deseas invocarlo, canta su himno», decía la voz distorsionada de la grabación. Aunque Marcos advirtió que todo esto parecía una broma de mal gusto, Laura y las otras chicas del grupo insistieron en seguir adelante. Decidieron que cantarían la canción. El grupo se colocó en un círculo en el centro de la habitación. Laura y Amanda comenzaron a entonar las primeras palabras, mientras Silvia y Carolina, aunque dubitativas, no podían evitar unirse al canto. Algo extraño sucedió cuando las últimas notas resonaron en el aire. El ambiente se volvió denso, casi pesado, como si una fuerza invisible estuviera presionando el espacio. El cuarto se llenó de un silencio que helaba la sangre. De repente, un rugido bajo y gutural resonó desde el fondo del cuarto. La televisión comenzó a parpadear, mostrando una imagen cada vez más borrosa y aterradora. Fue entonces cuando la figura apareció. El hombre masticable no era una proyección. Su cuerpo comenzó a materializarse en la oscuridad, surgiendo de una grieta que parecía haber aparecido de la nada. La habitación se llenó de una energía oscura, casi palpable. Los ojos de la criatura brillaban con una intensidad maligna. Nadie se movió, nadie podía moverse. El miedo los paralizó. Javier, que había estado observando desde la esquina, se encontraba en el centro del círculo, incapaz de huir, atrapado en un hechizo que no entendía. La criatura se acercó, sus ojos fijos en él. El primer grito de terror desgarró la noche, pero no fue suficiente para salvarlo. La criatura, con su boca deformada, comenzó a devorar a Javier. La escena era indescriptible. Nadie podía apartar la vista. El monstruo arrancó su carne con una rapidez que desbordaba la razón, y el chico, atrapado en un dolor que parecía interminable, desapareció en la oscuridad. Fue entonces cuando el caos se desató. El cuarto, que antes había sido un lugar de reunión, ahora era una prisión de terror. Los chicos intentaron escapar, pero las puertas no se abrían, el aire se volvía más espeso, como si la casa misma estuviera cerrando sus puertas al mundo exterior. Marcos, el más escéptico de todos, intentó correr hacia la puerta, pero algo invisible lo detenía. El miedo lo mantenía prisionero. Al igual que los demás, su mente estaba atrapada en un laberinto de pánico. Laura, con el corazón acelerado, miraba la escena, incapaz de creer lo que sucedía, pero también sin poder evitarlo. Ella sabía que todo había cambiado, que sus vidas nunca serían las mismas alrededor de ellos. La presencia del hombre masticable se hacía más fuerte.
La criatura observaba desde las sombras, disfrutando del terror de los jóvenes. Sus ojos brillaban como faros en la oscuridad, mientras su cuerpo se desvanecía y reaparecía en diferentes puntos de la habitación. El mal que habían invocado no tenía intención de irse, y ellos, ahora atrapados, se dieron cuenta de que el ritual había tenido un precio mucho mayor del que habían imaginado. La noche continuó, con cada minuto sintiéndose más interminable que el anterior. Algo más los acechaba, algo que ya no era parte de este mundo. Nadie podía predecir lo que sucedería a continuación, pero todos sabían que lo peor aún estaba por llegar. Lo que sucedió después de esa noche dejó marcas imborrables en el grupo. Nadie volvió a ver a los demás. Las desapariciones comenzaron a multiplicarse en el vecindario. No solo de los jóvenes que habían estado allí, sino de otras personas. Otras vidas que parecían haber sido arrastradas por la misma fuerza oscura, pero la historia no terminó ahí, no para todos. Laura fue la única que logró escapar, aunque lo que vio esa noche la perseguiría por el resto de su vida. La criatura, el hombre masticable, no desapareció, sabía cómo alimentarse de ellos. No solo de carne, sino de sus miedos más profundos. A medida que la noche avanzaba, Laura sentía como si una presencia invisible la acechara, como si algo la observase desde cada rincón oscuro, desde cada reflejo en la ventana. Los gritos de sus amigos seguían resonando en su mente, mientras la idea de que no estaban muertos, sino transformados, la devoraba por dentro. Poco después, Laura intentó reconstruir lo que había sucedido. Fue a la policía, pero no había pruebas. Nadie podía creer su historia. ¿Cómo iban a creer en un ser infernal que devora almas? A lo sumo pensaban que ella había perdido la razón, que el miedo había jugado con su mente. Pero Laura sabía que lo que había visto era real, y entonces, buscando respuestas, encontró algo que la heló hasta los huesos. Un foro en la Deep Web. En ese rincón oscuro de la Internet, donde los secretos más oscuros del ser humano se esconden, encontró un hilo que hablaba sobre el hombre masticable. Había otros como ella, que habían invocado la criatura, que habían caído en su trampa, y algunos que nunca regresaron. El hilo estaba lleno de testimonios inquietantes de personas que aseguraban haber hecho el mismo ritual, personas que ahora enfrentaban las consecuencias de haber buscado lo prohibido. Uno de esos testimonios hablaba de un lugar dentro de la Deep Web, un espacio oculto, donde la criatura era invocada por aquellos lo suficientemente desesperados o curiosos como para seguir el rastro de sangre. El hombre que había escrito eso parecía conocer la criatura de primera mano. Hablaba de cómo el ritual, que se había comenzado como un simple juego, los había atrapado en un ciclo interminable de horror. Decía que, para mantener al hombre masticable a raya, debían seguir alimentándolo con algo más que simples rituales. La criatura necesitaba ser alimentada constantemente por el miedo, por las almas atrapadas en su red, y para ello, se requería algo más macabro aún: ofrecer nuevas víctimas. Laura no podía creer lo que estaba leyendo. La información parecía venir de personas desesperadas, que de alguna forma intentaban advertir a otros, pero la criatura no descansaba. Aquellos que la invocaban se veían marcados para siempre. Algunos caían en la locura, otros simplemente desaparecían con el tiempo. Laura fue perdiendo la noción de la realidad. La sensación de ser observada nunca desapareció. No podía dormir sin tener pesadillas, sin sentir que algo o alguien la acechaba. La criatura, el hombre masticable, ya no era solo un recuerdo lejano. Era una presencia constante, una sombra que se deslizaba en sus pensamientos, alimentándose de su miedo. A medida que avanzaban las semanas, las desapariciones continuaron. La gente de Northfield comenzó a hablar de desapariciones misteriosas, de sucesos extraños. Las autoridades comenzaron a investigar, pero nadie podía explicar lo que estaba sucediendo. Pero lo peor aún estaba por suceder. Cuando Laura comenzó a investigar más a fondo en la Deep Web, encontró algo aún más perturbador. En una zona oscura y oculta de la red, había un video, uno que no podía ser compartido en ninguna plataforma pública. Un video que mostraba exactamente lo que había ocurrido esa noche. La criatura, el hombre masticable, había dejado una huella, pero no era una huella física. Era un rastro digital. El video mostraba a Laura y a los otros chicos en ese círculo, pero lo que realmente la aterrorizó fue lo que sucedió al final del clip.
La pantalla parpadeó y, por un instante, el rostro de la criatura apareció en la cámara, pero no como una imagen distorsionada. No era solo una imagen estática, parecía moverse, observar. Y entonces, la voz resonó a través de los altavoces, en un susurro oscuro y grave. Nunca escaparás, la oscuridad ya es tuya. Desde ese momento, Laura desapareció. Nadie más volvió a saber de ella. Las desapariciones continuaron. La criatura seguía acechando a aquellos que, como Laura, habían caído en la trampa. La Deep Web era su refugio, su lugar donde las almas perdidas alimentaban al hombre masticable. Aquellos que buscaban respuestas, que se acercaban demasiado, estaban destinados a ser devorados. Y así la leyenda perduró, propagada por quienes, como Laura, se atrevieron a buscar lo prohibido. Un rastro de desapariciones, de miedo, que ahora forma parte de la vasta oscuridad que habita en la red. Nadie sabe si la criatura sigue allí esperando, pero una cosa es segura: aquellos que la invocan nunca regresan. El hombre masticable no se ha ido, y su hambre nunca se sacia. En el rincón más oscuro de la red, donde las sombras gobiernan y los límites de la moral se difuminan, existe un lugar del que pocos saben pero que muchos temen: la Deep Web. Un espacio donde las reglas no existen, y donde los pactos más oscuros pueden ser sellados a un precio que muchos no comprenden hasta que es demasiado tarde. Mariana era una joven común, alegre, curiosa, llena de vida, con una mente brillante que le llevaba a explorar todo lo que encontraba a su paso. Pero en algún momento esa curiosidad la llevó por un camino peligroso, uno que cambiaría su destino para siempre. Su hermano Luan, quien siempre había sido su protector, nunca imaginó que su hermana, por más inteligente que fuera, caería en la trampa de la red oscura. Mariana empezó como muchos adolescentes, buscando respuestas, conectándose con el mundo a través de las redes sociales. Pero pronto, su tiempo frente a la pantalla comenzó a alargarse, y las conversaciones sobre trivialidades pasaron a ser discusiones más profundas sobre el sentido de la vida. Luego de un tiempo, algo cambió en ella. Se volvió más introvertida, más distante. Luan lo notó, claro que sí, pero pensó que era una fase, algo pasajero. Nunca imaginó que la distancia que estaba tomando con él era en realidad un alejamiento de la realidad misma. Mariana empezó a pasar más y más tiempo navegando por internet, visitando sitios que antes desconocía al principio. Solo buscaba respuestas, foros donde otros jóvenes como ella compartían inquietudes similares. Pero poco a poco, esos foros se volvieron más oscuros, más inquietantes. Un día entró en la Deep Web, un lugar donde las sombras son profundas, y donde las personas pueden ofrecerte lo que quieras, pero siempre a un precio. Luan no se dio cuenta de la magnitud del cambio. Pensaba que su hermana solo estaba buscando una forma de escapar de la rutina, de la monotonía de la vida diaria. Las noches que pasaba frente al ordenador se alargaban cada vez más, y Mariana comenzaba a hablar de temas extraños, de cosas que no comprendía, de personas a las que no veía, pero que parecían tener un control total sobre ella. En su mente, Mariana estaba convencida de que lo hacía por el bien de su familia, que había encontrado la respuesta a todos sus problemas, pero lo que no sabía era que lo que había encontrado no era la solución, sino la condena. Una tarde, sin previo aviso, Mariana desapareció. No fue algo dramático, simplemente se aisló aún más. Pero esa noche, Luan salió de fiesta con algunos amigos, intentando desconectar sin saber que la peor tragedia de su vida estaba por ocurrir. Pensaba que todo estaba bien, que su hermana estaba en su cuarto, tal vez viendo una película o leyendo algún libro. No sospechaba que en el silencio de su hogar, el tiempo se agotaba rápidamente. Cuando Luan regresó, la casa que conocía ya no existía. Lo primero que sintió al llegar fue un extraño silencio, como si algo estuviera profundamente mal. La casa, que siempre había sido su refugio, ahora estaba envuelta en humo, su estructura destruida. Había una explosión, pero no fue un accidente. No era un simple error. Fue el resultado de una decisión fatal tomada en el corazón de la web oscura, un pacto que su hermana había sellado sin comprender sus consecuencias. El fuego ya había arrasado con gran parte de la casa. Luan se acercó rápidamente entre la confusión y el miedo. No entendía nada. Pensaba que Mariana tal vez había escapado, que ella estaba en algún lugar, viva.
pero al ver los restos de lo que alguna vez fue su hogar, supo que no quedaba esperanza. El daño era irreversible. La familia había desaparecido. El sacrificio que Mariana había hecho para mejorar su vida, como había dicho, había terminado con la vida de todos a su alrededor. Los bomberos llegaron horas después, pero ya no había nada que hacer. La tragedia era total. Luan se quedó parado allí, entre los escombros, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Su hermana, la que había sido su compañera, su amiga, la persona con la que compartía su vida, ya no estaba. Y todo por un pacto, un acuerdo sellado en las sombras de la red. Luan no podía dejar de pensar en las señales, en los momentos que había ignorado, en las palabras que Mariana le había dicho y que nunca había comprendido en su totalidad. Si hubiese estado más cerca, si hubiese notado la transformación que estaba viviendo, tal vez todo esto se habría evitado. Pero ahora era demasiado tarde. Las ruinas de su casa representaban más que la destrucción material. Eran el símbolo de la pérdida de su familia, de todo lo que había sido su vida antes de que el oscuro mundo de la Deep Web entrara en su hogar. A medida que Luan se enfrentaba a la devastación, una sensación de culpa lo invadía. ¿Por qué no vio las señales? ¿Por qué no luchó más por ella? En su mente las preguntas no dejaban de multiplicarse, las respuestas no llegaban. Solo quedaba el vacío, el dolor y la eterna pregunta de si él también era responsable, si pudo haber hecho algo antes de que todo se desmoronara. Luan no pudo dejar de preguntarse qué había llevado a su hermana a tomar esa decisión. Mariana no era una persona fácilmente manipulable. Había sido siempre tan lógica, tan sensata. ¿Cómo alguien como ella pudo caer en la trampa de la Deep Web, un lugar conocido por sus horrores y promesas vacías? Sin embargo, en ese momento la respuesta parecía distante, como si algo estuviera bloqueando su mente para aceptar la verdad. El dolor de la pérdida era insoportable, pero el vacío era aún mayor. Luan caminaba entre los restos, como si aún esperara escuchar la voz de su hermana llamándolo, pidiendo ayuda, pero ya no había nada, solo el eco de un pasado que se desmoronaba. Al día siguiente, Luan se sentó en el suelo de lo que alguna vez fue su salón, mirando fijamente la pantalla de su teléfono, el teléfono de Mariana. Había encontrado el dispositivo entre los escombros, como un pequeño vestigio de la vida que había sido arrancada de golpe, y con ese teléfono, Luan sentía que había algo más que debía descubrir. Era una necesidad desesperada de entender qué había pasado, de saber cómo la inocente curiosidad de su hermana se convirtió en la muerte de su familia. Apenas tocó el teléfono, una notificación apareció en la pantalla. Era un mensaje de un número desconocido, un número que no estaba en sus contactos. Luan lo abrió, con la esperanza de que quizás encontraría una pista, alguna explicación que lo ayudara a comprender lo que había sucedido. Lo hiciste bien, Mariana. La próxima vez, no dudes. El mensaje fue claro, pero al mismo tiempo aterrador. ¿Quién estaba detrás de este mensaje? ¿Quién había estado en contacto con su hermana? El hecho de que Mariana no hubiera hablado de este contacto, que no hubiera mencionado ni siquiera la existencia de una persona o grupo con el que estaba tratando, hizo que el terror de Luan creciera. ¿Qué había hecho su hermana? ¿Qué pacto había sellado con aquellos a quienes nunca mencionó? Luan decidió investigar más a fondo. Sabía que lo que hacía era arriesgado, que hurgar en la vida de su hermana en este momento podía abrir puertas que era mejor dejar cerradas, pero no podía quedarse de brazos cruzados. No podía soportar la incertidumbre. Tenía que saber. Pasaron horas, días, entre búsquedas y más búsquedas. Luan estaba cada vez más sumido en la oscuridad de la red. Las páginas que consultaba no solo eran difíciles de entender, sino que algunas parecían estar diseñadas para aterrorizarlos, para desbordar la mente de quienes intentaban descubrir lo prohibido. A veces sentía que algo lo observaba, como si una presencia invisible estuviera acechando detrás de la pantalla. Una tarde, tras varios días de investigaciones, Luan encontró un foro oscuro donde se hablaba de pactos, de acuerdos entre desconocidos, de secretos que no deberían ser revelados. Era un lugar que Mariana probablemente había visitado, un lugar lleno de almas perdidas buscando algo que ni ellos mismos entendían. Entre los mensajes, uno llamó su atención de inmediato. No estaba firmado, pero el tono era claro. Alguien estaba buscando nuevos miembros para la organización. El mensaje decía:
Si quieres ver el mundo desde otra perspectiva, si quieres sentir el poder en tus manos, solo haz lo que se te pida. Hay reglas, pero si las sigues, nada te detendrá. La recompensa será la vida que siempre soñaste, más allá de lo que puedes imaginar. Pero a cambio, deberás ofrecer algo que te será muy difícil de entregar. Luan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa frase, algo que te será muy difícil de entregar, resonó en su mente como un eco perturbador. ¿Qué había tenido que ofrecer Mariana? ¿Qué había dejado atrás al aceptar ese pacto? ¿Su alma? ¿Su cordura? Desesperado por encontrar respuestas, Luan continuó navegando, siguiendo pistas que lo llevaron a otros rincones oscuros de la web. Las horas pasaban, y el mundo a su alrededor parecía desvanecerse. Ya no podía distinguir entre la realidad y la pesadilla que estaba desenterrando. En un momento creyó escuchar un sonido detrás de él, una especie de murmullo lejano, como si alguien lo estuviera observando. Miró por encima de su hombro, pero no había nadie. La sensación de paranoia lo estaba consumiendo. Fue entonces cuando, entre las sombras digitales, encontró algo que casi lo hizo caer al suelo. Una conversación entre varios usuarios, con mensajes escritos de forma codificada, pero lo suficiente para que Luan pudiera entenderlo. Los nombres eran cambiados, las palabras entrecortadas, pero los temas eran claros. Alguien estaba organizando rituales que requerían sacrificios que se pagaban con vidas. La siguiente es nuestra oportunidad. Mariana ha demostrado su lealtad ahora, debemos activar la segunda fase. El sacrificio ha sido solicitado. La familia será la siguiente. Luan no pudo comprender lo que leía. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo su hermana había caído tan profundamente en la red? ¿Y quiénes eran estos seres que operaban en las sombras, moviendo los hilos de la vida de los inocentes? La tragedia no era solo el resultado de una explosión, no era solo un accidente. Había algo mucho más grande en juego, algo mucho más aterrador. Sintió un frío helado apoderarse de él. Los recuerdos de su hermana, la sonrisa que solía iluminar su rostro, ahora eran una imagen distorsionada por la oscuridad que había consumido su alma. ¿Podría haber evitado esto? ¿Podría haber salvado a Mariana? Cada vez que intentaba despejar la niebla de dudas y miedos, más preguntas surgían. La única certeza que tenía era que la historia que había conocido hasta entonces no era la verdadera historia, y que el final de todo esto, aunque aún no lo comprendiera, sería mucho más oscuro de lo que jamás habría imaginado. Luan no podía escapar del abismo en el que se encontraba. La angustia lo había devorado por completo, y las piezas del rompecabezas se ensamblaban con un retorcimiento cada vez más siniestro. Había llegado a un punto en el que ya no podía distinguir entre la realidad y el tormento que su mente le ofrecía. La búsqueda de respuestas lo había arrastrado más profundamente en un agujero sin fondo. Los mensajes que había encontrado eran claros, pero no le ofrecían ninguna solución. Estaba atrapado en un ciclo de descubrimientos horribles, cada uno más perturbador que el anterior. Sabía que Mariana había sido parte de algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Algo que trascendía el dolor y la locura que había arrasado su vida. Los pactos, las sombras, los sacrificios. ¿Era su hermana solo una víctima? ¿O había sido, en última instancia, una pieza más en un juego que ni ella misma comprendió hasta que fue demasiado tarde? Una noche, agotado por la tormenta de pensamientos y la desesperación, Luan recibió un último mensaje. Esta vez no era un número desconocido, era un nombre: Luz. El mensaje estaba breve, pero lleno de un siniestro tono de certeza. Todo estaba destinado a suceder, Luan. Mariana ha hecho su parte, el sacrificio fue realizado. Ahora solo queda esperar. El peso de esas palabras lo aplastó. El sacrificio fue realizado. Esas palabras atravesaron su mente como una daga. Fue entonces cuando comprendió que Mariana no solo había sido víctima de un pacto, ella había sido el sacrificio. Luan, en su desesperación, trató de responder, pero la pantalla se quedó en blanco. El teléfono comenzó a temblar, y de repente una extraña vibración recorrió todo su cuerpo. Un destello lo cegó, y por un instante, pensó que estaba perdiendo el control, que la misma red oscura que había atrapado a su hermana ahora lo estaba consumiendo a él. Y fue en ese momento cuando la puerta de su casa se abrió. No había nadie. La casa estaba vacía, desierta,
pero el aire era denso, como si algo estuviera esperando. Un susurro vino del pasillo, seguido de una figura que emergió lentamente de la oscuridad. Una figura familiar. Mariana. Pero no era la Mariana que Luan conocía. Sus ojos estaban vacíos, como si ya no estuviera allí, como si una parte de su alma hubiera quedado atrapada en el lugar donde la habían llamado. Su rostro no era más que una sombra de lo que había sido. Se acercó a Luan con una lentitud inquietante, como si su presencia fuera lo único real en ese momento. Luan, paralizado por el terror, intentó gritar su nombre, pero no podía. La figura avanzaba lentamente hacia él, como un espectro, y en sus ojos brillaba algo oscuro, algo que le helaba la sangre. Mariana, o lo que quedaba de ella, se detuvo frente a Luan. En su boca un susurro salió casi imperceptible. No hay vuelta atrás. Antes de que pudiera reaccionar, la figura de su hermana desapareció en la oscuridad. La casa, que por un momento parecía viva, quedó en absoluto silencio. Luan cayó de rodillas, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. La imagen de su hermana, transformada en algo que no podía comprender, se grabó en su mente de manera indeleble. Mariana ya no estaba allí, no de la forma en que la conocía. Al día siguiente, Luan recibió una llamada de la policía. La explosión había dejado pruebas que indicaban que, antes del desastre, hubo una fuga de gas. Pero las pruebas también mostraron algo extraño. Un dispositivo encontrado entre los restos, un objeto que nadie podía identificar con certeza. El objeto estaba conectado a una red encriptada, una que nadie había visto antes. Nadie podía explicar cómo había llegado allí. Nadie podía explicar lo que había causado la explosión. Las autoridades se detuvieron ante el misterio, incapaces de encontrar una respuesta lógica. Mientras tanto, Luan, ahora completamente atrapado en su tormento, comprendió que no podía huir de lo que su hermana había hecho. El pacto había sido sellado. Lo que había comenzado como una curiosidad de adolescente, algo inocente que se convirtió en algo demasiado grande para entender, terminó por consumir a Mariana. Y ahora, todo lo que quedaba era el eco de sus decisiones, el oscuro recordatorio de que la Deep Web no perdona, que nunca se puede escapar de las consecuencias. Luan nunca volvió a ser el mismo. La imagen de Mariana, caminando entre las sombras, lo perseguiría por el resto de sus días. Sabía que no podía salvarla. Sabía que, en algún lugar de la web, otras almas seguirían cayendo en la misma trampa, y que algunos pactos una vez hechos nunca se rompen. Y así, mientras el tiempo pasaba, Luan continuó buscando respuestas, cada vez más profundo en el abismo que había dejado su hermana. Porque aunque sabía que no podría traerla de vuelta, una parte de él seguía esperanzado de que tal vez, solo tal vez, pudiera encontrar alguna forma de redención. Aunque, al final, sabía que en la Deep Web, la redención nunca llega.